¿Cuántos se acuerdan el tema que empezamos a dar hace 2 domingos atrás? Hace 2 domingos dimos un poco como una introducción. El domingo pasado entramos un poco más. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál era el tema? La economía del reino de Dios. Amén. Primero me gustaría que todos pudieran entender que lo que compartimos a la iglesia, primeramente lo recibimos nosotros en nuestro corazón, porque cuando preparamos la palabra del Señor, la palabra que Él pone en nuestro corazón, pues a la medida que preparamos esto, Dios nos habla, ¿sí? Porque nos habla a través de su palabra. Y luego, que nadie piense que estamos aquí como si lo supiéramos todo. No lo sabemos todo. Hoy cantábamos y decíamos, queremos más de su Espíritu, ¿no es cierto? Pero también queremos más de su palabra en nuestras vidas, ¿sí? Sabemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos el Señor enviará hambre de su palabra. Y yo creo que esto está sucediendo ya en muchos corazones, en corazones de cristianos y en corazones de aquellos que aún no conocen a Dios, pero empiezan a tener inquietudes por la palabra del Señor. Y creo que esto es tan hermoso, ver el cumplimiento de cada palabra de Dios. Y entiendo y espero que la iglesia cada día tenga más hambre de la palabra de Dios. Así que las enseñanzas que podemos traer a veces parece que no tienen mucho que ver con lo espiritual. En este caso, por ejemplo, la economía del reino de Dios. Pero tiene mucho que ver, ¿sí? Yo he visto hermanos a veces desesperados, angustiados, ¿no? Por causa de la economía, ¿sí? Porque nosotros somos seres, somos espíritu, alma y cuerpo. Así que todas las áreas de nuestro ser necesitan ser ministradas por el Espíritu Santo y también, por supuesto, por la palabra del Señor. Y la Biblia tiene el consejo y la enseñanza y la medicina para cada área de nuestras vidas. Que quiere decir que si la cosa no funciona, es porque no estamos tomando la medicina. Este es como el que va al médico. Sí, yo conocí una persona que iba de médico en médico esperando escuchar lo que ella quería escuchar. Y las medicinas pues las iba dejando, ¿sí? Y a veces decía, bueno, cuando iba a un nuevo médico, pero usted como no ha ido a otro médico, sí, pero no me conviene. Más o más la medicina no me hace efecto. Pero encima de mentir, porque mentía esta persona que he conocido, pues porque no tomaba las medicinas. Y encima pues lo que ponía era casi de alguna forma en compromiso el médico anterior, ¿no es cierto? Y esto a veces nos pasa y nos puede pasar hasta en la iglesia. Los años que uno lleva en el ministerio y en una iglesia, pues cuando hay un solo pastor, hay un solo pastor, pero cuando hay 2, 3 y 4 pastores, que como hemos tenido en este lugar 4 pastores, yo he escuchado que muchas personas a veces me venían a preguntar algo a mí y si no le convenía mucho, entonces se buscaban a otro, ¿sí? Y si no el otro, pues iban a otro, ¿sí? Y me acuerdo que una vez uno vino al pastor Miguel y el pastor Miguel le preguntó, ¿pero ya has hablado con el pastor Emanuel? Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Sí? Entonces lo que te dijo está hecho, eso es, no tengo nada más que añadir, ¿sí? Porque a veces queremos quedar bien con la gente, ¿no es cierto? Pero usted lo conoce un poco al pastor Miguel, ¿no? No es que él no quiera quedar bien con la gente, pero lo que tiene que decir lo dice, ¿sí? Y
creo que esto a veces nos hace falta entender, por supuesto, dice que la sabiduría está en la multitud de los consejeros, ¿no es cierto? Pero cada uno sabemos lo que queremos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Así que entiendo que la economía, a veces cuando hablamos de la economía, muchos hablan de la economía en un beneficio, a veces hasta de la visión, hasta de un beneficio de la enseñanza, de muchas cosas. Pero cuando Dios nos habla en las Escrituras acerca de la economía, pues la economía, el primero a ser beneficiado en la obediencia a Dios es uno mismo. ¿Sí? Y si uno es beneficiado y uno es bendecido, entonces luego uno bendice a la iglesia, ¿no es cierto? Y la bendición del Señor cae sobre nuestras vidas. Y creo que es muy importante, hermanos, porque en estos días hay dos corrientes o dos ideas en el mundo económico. Una de ellas es que hay que comprar mucho porque hay que activar la economía. Así que hay que gastar, hay que comprar. Y ahí hoy incluso hay gente que no va a las iglesias porque tiene que comprar. No asisten al culto porque en algunos lugares es el último día o en otros es mañana. Entonces están desesperadas para comprar, ¿no? Y uno sabe que uno puede caer en esa tentación, ¿no es cierto? Porque uno ve algo y la mente empieza enseguida, aprovechalo. ¿Qué es más barato, ¿no? Entonces uno se mete. Y quiero decirles algo, ¿sí? Sin darnos cuenta, el enemigo y el mundo de las tinieblas se está extendiendo y está tomando posesión, ¿sí? Porque el dinero es la raíz de todos los males. Eso dice la Biblia. No tener dinero, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y vemos como hay gente que peleas familias, ¿no es cierto?, por falta de dinero o por una herencia. No hace mucho un hombre mató a su hermano carnal por un trocito de tierra, porque el otro en la herencia se quedó con un trocito de tierra más grande que él, ¿no? Y lo mató, ¿no? Y usted seguramente que debe conocer casos, y espero que aquí no haya nadie que esté enfadado con un familiar por causa de una herencia, ¿sí? Porque a veces esas cosas pasan hasta en la iglesia, ¿no es cierto? Por una herencia, porque aquel recibió más y yo recibí menos. Con mi hermana, gracias a Dios, ¿no? Tenemos algo que bueno, hasta ahora. Y a veces con los hijos es diferente, o con los sobrinos y todo eso. Pero con mi hermana, pues siempre fuimos, o siempre hemos querido el mejor para el otro. Que si mi hermana, pues ella siempre ha querido lo mejor para mí y yo lo mejor para ella. Así que cuando era la herencia, cuando fue la herencia de mis padres, casi que nos peleábamos, ¿no? Pero porque ella me quería dar lo mejor y yo le quería dar a ella lo mejor, ¿no? Y ahí siempre están los hijos que se aprovechan, ¿no? Y dicen, bueno, si ustedes se peleáis porque queréis dar lo mejor y no lo queréis aceptar, pues démelo a mí que yo lo recibo, ¿no? Y ahí siempre están ellos, ¿sí? Así que esta corriente del mundo de comprar, gastar, ¿no? Y uno va y uno mira y dice, el microondas, el que tengo ya no es muy nuevo, esto está de oferta, vamos y compremos, ¿no? Y nuestra mente y aún el enemigo, él empieza a traer pensamientos, a veces hasta... Vamos a entrar un poquito en esto, en altivez y de orgullo, ¿sí? Entonces, estas corrientes, esta es la que compra, ¿sí? Y hay un movimiento que dice que este es bueno porque es el crecimiento en la economía y así serás más, tendrás más, ¿sí? Y no importa al precio que sea, ¿sí?
porque hoy en día se están fabricando cosas, pero rápido, ¿no? Y muchas de esas cosas lo que están haciendo es daño a la humanidad. Pero sin embargo, nosotros podemos caer en eso y compramos esas cosas que nos están dañando a la humanidad. Esa es una corriente. La otra dicen, cuidado, no compres porque quedarás atrapado, no tengas sosiego, etcétera, etcétera. Y estas corrientes a veces en la iglesia están y las decimos de diferentes maneras. Por ejemplo, usted sabe que no me gusta muy hablar en contra de doctrinas, ¿no? Pero tenemos que hablar lo que habla la palabra del Señor. Y por ejemplo, hay alguna doctrina, como la doctrina de la prosperidad, que cuanto más tienes, más fe tienes. Cuanto más tienes, más espiritual eres. Y yo me pregunto, y los hermanos que están dando sus vidas en algunos lugares y que no tienen nada, ¿sí? Y que encima les quitan la vida por amor al Señor, ¿son o no son espirituales? ¿Sí? Entonces, hay estas corrientes dentro de la iglesia, ¿no? Y hay gente que se mete. Yo conocí un muchacho que le habían dicho, porque él quería comprarse un coche nuevo, ¿sí? Y entonces le dijeron, le enseñaron y le preguntaron, ¿qué coche quieres comprar? Bueno, todavía no lo tengo muy claro. Y le dijeron, pues primero tienes que tener claro cuál es el coche que quieres. Así que el muchacho fue, un día habló con su maestro y le dijo, ya tengo claro el coche que quiero. Y dice, ¿y cuál es el color? Pues todavía no lo tengo. Pues piénsatelo bien. Tienes que saber la marca, el color, absolutamente todo lo que tú quieres para tu coche. Y Dios, una vez que lo tengas, eso te va a bendecir. Entonces este muchacho lo que hizo fue ver un coche, no iba con tonterías, ¿no? Porque era un Mercedes, un cochecito bien, ¿no? Y el color, creo que era rojo, el color rojo y wow. Y entonces se acercó al líder y le dijo, mire, ya tengo todo muy claro ahora, ¿sí? Entonces le empezó a decir, pero ¿y ahora qué tengo que hacer? Y le dijo, ora. El muchacho oró durante un tiempo y nada. Y entonces un día se acercó otra vez al líder y dijo, mire, estoy orando. Quizás tus padres, ellos pueden ser el canal que Dios te va a bendecir. ¿Por qué no hablas con ellos? Entonces los padres, el muchacho habló con los padres y los padres pues le dijeron, sí, hijo, está bien. Los padres eran conversos. Hijo, está bien. Te vamos a apoyar, vamos con el piso que tenemos y te vamos a respaldar con el piso. Así que se compraron el Mercedes. Al poco tiempo, el muchacho se quedó sin trabajo. Los padres tuvieron que pagar. Pasó el tiempo, los padres ya no podían pagar más. Entonces, tuvieron que hipotecar su piso. Y al poco tiempo, ni Mercedes, ni Juana, ni piso. Se quedaron sin nada. Y yo me acuerdo la desesperación de este chico y la confusión brutal que tenía en su mente, ¿no? Porque él pensaba que todo lo había hecho con fe, pero aquello no era fe, era una ilusión. Entonces, veo esto muchas veces en la iglesia, ¿no? Porque el Señor me va a respaldar, el Señor me va a ayudar, yo lo voy a hacer, yo me voy a meter. Y luego hay conflictos hasta en las familias, porque no alcanzan a pagar lo que tienen que pagar.
La palabra del Señor nos enseña que es cierto, Dios nos quiere prosperar. Y espero que después de esta pequeña serie de mensajes, el Señor empiece a mover nuestros corazones y nuestras vidas, y Dios empiece a reparar nuestros corazones, porque Dios quiere bendecir nuestra economía. Pero hay algo que el Señor dijo, la palabra lo dice: así como prospera tu alma, seas prosperado en todas las cosas. Y casi siempre hacemos al revés. Queremos prosperar, y si prosperamos, entonces sí, seguimos al Señor. Si no prosperamos, no. Hermanos, el seguir al Señor no depende de lo que tengamos, ¿sí? Sino que lo que más vale para el Señor es nuestro corazón y nuestra obediencia. Ahora, por supuesto, Dios quiere reparar en nuestro interior, porque somos humanos y hay tantas cosas que en el mundo alrededor nuestro, que yo doy gracias a Dios a veces no tener mucho dinero, porque cuando uno a veces tiene mucho dinero, ya vamos a entrar un poquito en esto también, a veces uno gasta y no se da cuenta. Ahora, yo entiendo que si hay esa enseñanza de la prosperidad, lo respeto, no lo comparto, pero la otra cosa que yo sé, que creo que es la enseñanza del Señor para su iglesia, porque hermanos, nadie se puede librar del mal tiempo, ¿sí? La Biblia dice que cuando llueve, llueve para justos y para injustos, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios viene a nuestro corazón, es para enseñarnos cómo tenemos que vivir, ¿sí? No, tenemos que tener un estilo de vida que agrade al Señor, y si agrada al Señor tiene que estar conforme a las Escrituras. Yo creo que la iglesia en general tenemos que aprender mucho todavía, ¿sí? Por ejemplo, yo no comparto personalmente, yo no comparto templos enormes, un lujo impresionante, y la membresía de la iglesia, una gran parte pasando hambre, ¿sí? Yo no comparto esto. Hay otros que sí, ¿no? Pero yo creo que tenemos que invertir en la gente, no en ladrillos, ¿sí? Entonces, tampoco estoy diciendo que no hay que tener un lugar grande, pero cuántas veces todo es lujo y lujo y lujo dentro de un local, dentro de una iglesia, y a veces nos olvidamos de la gente que pasa necesidades. Así que como cristianos, nosotros tenemos que enseñar, y como pastores tenemos que enseñar la palabra de Dios, y sobre todas las cosas tenemos que decirles que Dios quiere prepararnos, ¿sí?, para todos los tiempos en que vamos a vivir. Dice las Escrituras que el Señor no hará nada sin primero decírselo a sus profetas, ¿sí? Y a veces hay profetas que nos garanten cosas que después es todo lo contrario, ¿sí? Y luego cuando uno dice, oiga, por esto, dice, es porque no has tenido fe, ¿sí? Pero en la antigüedad, el profeta que se equivocaba, usted ya sabe lo que le pasaba, ¿sí? ¿Sí? Pero hoy lo arreglamos todo, ¿sí? Si las cosas no suceden, entonces es porque no has tenido fe, ¿sí? Pero yo entiendo que cuando Dios habla a su iglesia, habla a su pueblo, nos hace saber el día a día y nos hace saber el futuro, ¿sí? Pero tenemos que mirarlo en las Escrituras. ¿Cuántos cristianos hoy ignoran la venida del Señor? Sin embargo, la Biblia nos advierte, nos dice, incluso nos dice que en los últimos tiempos, dice que muchos tendrán por tardía la venida del Señor.
Y esto está pasando en mucho pueblo de Dios. No, ya vendrá, sí, 2000 años. ¿Quién sabe cuándo vendrá? Y algunos incluso están diciendo que ya no viene. ¿Sí? Entonces, las enseñanzas para nuestro presente y nuestro futuro están en las Escrituras. ¿Sí? Y a mí todo el mundo puede decir que el Señor ya no vendrá a buscar a su iglesia, o que su iglesia no saldrá al encuentro del Señor. Todo el mundo me puede decir que no. Yo creo lo que dice la Biblia, porque Él prometió y Él lo hará. ¿Sí? Entonces tenemos que estar firmes en la palabra del Señor. Y hermanos, y no avergonzarnos de nuestra fe. No avergonzarnos del Evangelio, no avergonzarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que creo, eso es lo que vivo. Y se acabó. Y que todo el mundo diga lo contrario. A mí me da igual. Pero yo prefiero obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Por mucha buena doctrina que haya, por muchos métodos buenos que hayan, no hay nada mejor que la palabra del Señor. Dice que es la mejor, es la mejor palabra profética, la profecía más completa, es la Biblia, es la palabra del Señor. Entonces, prepararnos. Nos acordamos de lo que pasó por la parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Yo pienso que esas 5 insensatas eran: viva la vida, ya vendrá. Y en fiestas y gastar y en vez de comprar lo que debieran de comprar, que era el aceite, gastaban el dinero y sus cosas en lo que realmente no tenía futuro. Nuestro futuro está en Dios y en su palabra. Y a mí me da igual que la gente se ría, que la gente se burle. Yo le puedo decir que hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel y Él seguirá siendo fiel. Y Dios respalda su palabra. A pesar de todas las dificultades que podamos tener, Dios es fiel. Así que la otra corriente que yo pienso que realmente es la que el Señor, y siento en mi corazón, es que Dios quiere prosperar a su iglesia. Y Dios quiere bendecir a su iglesia, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en el Señor. Si hoy le preguntara a ustedes, ¿cuántos trabajan sosegadamente? ¿Sí? Quizás algunos me dirían: yo no. ¿Ve? La Biblia nos enseña a que debemos trabajar sosegadamente, con paz en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, nuestro anhelo, nuestro deseo, no es ni tener un coche nuevo, ni esto, ni aquello. Mi anhelo es la presencia del Señor. Por eso creo que tenemos que entender, porque algunos pueden decir: entonces no vamos a tener coche nuevo, no vamos a tener esto, no vamos a tener lo otro. Sí, Dios es fiel. Y Dios siempre nos apoya en lo que Él nos mete. Pero Él no es responsable de apoyarnos en lo que nos metemos nosotros. Hace unos años atrás visitábamos una iglesia de un pastor muy conocido, no voy a decir el nombre, y este pastor mucha gente lo tiene como un hombre de fe, y es un hombre de fe. Y cuando estábamos hablando con él, una iglesia con una capacidad para 5,000 miembros, y tenía que tener 3 cultos el domingo a la mañana, porque la iglesia era pequeña. Y entonces vimos que había tanto espacio, tanto terreno, y le preguntamos y dijimos: pero usted no tiene posibilidades de agrandar el local, la iglesia. Y nos dijo: sí, tenemos posibilidades. Pero en nuestro país, que esto en Estados Unidos, dice, en nuestro país, si tenemos 5,000 personas en la iglesia, tenemos que tener
parking para 5,000 coches. Es obligatorio. Si edificamos un templo para 15,000, pues tenemos que tener un parking para 15,000. ¿Sí? De hecho, esto ya empiezan a exigir aquí también ahora. ¿Sí? Y entonces, yo digo, no estaría mal que nos exigieran, ¿no? Por lo menos un par de parkings, porque a veces damos tanta vuelta aquí para aparcar. ¿Sí? Y entonces miramos y vimos ahí otros terrenos que habían ahí, y le dijimos, pero quizás hay gente aquí que quiere vender sus terrenos y tal. Y el pastor dijo, sí, hay gente que nos quiere vender los terrenos, que ahí podríamos entonces el parking y todo lo demás. Dijo, pero si Dios nos mete en eso, Dios nos tiene que dar los recursos. Dice, no nos vamos a meter si Dios no nos da los recursos. Y creo que esta vez nos cuesta tanto, ¿no? Y pensamos, claro, a veces conocemos los ministerios y la obra de Dios, y un hombre de fe, pero a veces no conocemos estas cosas reales en el ministerio y en la vida, ¿no? De los siervos del Señor. Y la cosa es que ellos no construyeron otro lugar para reuniones, sino que se quedaron con el que tenía. El prosperar en Dios, como dijimos el domingo pasado, primeramente, para que nuestro corazón reciba la bendición de Dios, tiene que haber limpieza. ¿Ok? Vamos a leer lo que habíamos empezado a leer en Mateo capítulo 6, y creo que, la 1 y 10, perdonadme, léalo en su casa. Empecé menos 20, hoy no me hice pesado, ¿no? Pero léalo en su casa y la semana que viene, si Dios quiere, seguimos. Mateo 6, versículo 20 al 34. Hermanos, el tema de la economía, según los economistas, algunos están diciendo que es algo tan sencillo, pero que muchas veces no les hacemos caso. Pusimos ese envase ahí con un grifo. Si ese envase está lleno y yo le abro el grifo a tope, aunque lo abra poco a poco, pero si no entra nada, ¿qué pasará allí? Y hay gente que abre más el grifo de salida que el de entrada, porque no hay. ¿Sí? Si usted escucha hoy en día, hay gente que están muy preocupadas. Yo estaba mirando hoy ya en internet la cantidad de anuncios que hay para ayudar a la gente que está enganchada en las compras compulsivas. Es una droga. Y después la gente dice, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de esta cosa en la iglesia? Hermanos, porque Dios quiere proteger nuestras vidas. Dios no quiere que estemos ahí atados, ¿no? Por las deudas, por los créditos, cuando a veces no son necesarios. Y en estos tiempos hay que hacer tanto cuidado, porque uno dice, bueno, esto total son 10 euros más o 15 al mes. Es tan pequeño, pero son las pequeñas deudas que hacen una gran deuda. Porque a veces pensamos nada más que en eso, que son 15 euros al mes, y decimos no es nada, pero nos olvidamos de la otra cuenta que tenemos pendiente, que hay que cumplir cada mes. Y a lo mejor son 15 encima de 150. ¿Sí? Y luego más 15. Y entonces uno dice, no, es que Dios nos ha dado una cabeza, nos ha dado inteligencia,
Y si no, tenemos su palabra también que nos enseña. ¿Sí? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Sí? Y creo que tenemos que ser muy firmes en el Señor y en su palabra. Porque si no, la generación que viene es una generación que solamente sabe gastar, pero no sabe cómo hacerlo para ahorrar y para trabajar. ¿Sí? El Señor nos enseñó y la palabra nos enseña que el que no quiera trabajar, veo unas caras que ya me están, ¿sí? El que no quiera trabajar, qué duro, ¿no? Y usted me puede decir, pastor, ¿y ustedes dan alimentos? Sí, damos alimentos porque lo que es el ayuntamiento y todo eso nos dice que hay que dar y damos alimentos, pero si yo supiera que la gente que viene a buscar alimentos porque no quieren trabajar, yo voy al ayuntamiento. Y les digo, esta persona viene a buscar alimentos, pero no quiere trabajar. Ahora, es muy diferente. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero es muy diferente cuando uno no puede comer porque no puede trabajar, no tiene trabajo, quizás está mal de salud, tantas cosas, ¿no es cierto? ¿No? Pero hay gente que realmente no quieren trabajar. Y la palabra de Dios para esa persona es, si no trabajas, no comas. ¿Sí? Qué duro es Dios, ¿no es cierto? Pero ya de entrada el Señor, o Dios fue lo que dijo, que el hombre ganará el pan, exacto, con el sudor de su frente. ¿Sabe por qué hay tanta corrupción? Porque a los corruptos no les gusta trabajar. No les gusta trabajar. Les gusta que les trabajen. ¿Sí? Y en esto, hermanos, la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7, nos habla acerca de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de valentía y de dominio propio. En estas épocas, usted y yo necesitamos dominio propio. ¿Sí? Nuestros hijos necesitan ser enseñados. ¿Sí? Porque muchos ya están hablando, los comerciantes, muchos ya están hablando a ver lo que va a pasar en enero y a ver lo que va a pasar en febrero. ¿Sí? Y a veces cuando entramos en este círculo no nos damos cuenta que es una obra del enemigo para tenernos atados, amargados y no poder servir a Dios como Dios se lo merece. Usted lo sabe, yo lo sé, que muchas veces trabajamos no por el pan o para el pan, sino que trabajamos por los extras. Porque a lo mejor si trabajáramos nada más que para el pan y para vivir, tendríamos suficiente. Pero ahí le añadimos, ahora ha salido el nuevo móvil, que te lo hace todo, absolutamente todo. ¿Sí? ¿Sí? Y hay gente que se queja que no tiene para comer, sin embargo, o ellos o sus hijos tienen ya ese móvil, que vale una barbaridad. Dios no tiene compromiso ni contigo ni conmigo si yo me meto en cosas que no es pan. Y si me meto en algo, Él me tiene que dar las directrices. Porque la Biblia dice que ninguno de sus hijos mendigará pan. Y si tuviéramos esto bien presente, nuestro trabajo, lo primero que hacemos es para eso, para nuestra vivienda, para nuestra comida, para vivir.
pero no es para que podamos lucir el mejor coche. ¿Sí? Miren, hermanos, Dios provee cuando somos fieles. Termino. Yo le puedo dar un ejemplo. En esta semana, muchos le podía dar, pero esta semana nos fuimos a una tienda y le dijimos que necesitábamos un microondas. 2 microondas. Necesitábamos 2 microondas. Sí, ¿para qué es? Para la iglesia. El que teníamos se rompió. ¿Sí? ¿No? Hay uno nuevo ahí. Hay uno nuevo. Y vendrá otro. Y regalados. El hombre de la tienda tenía ahí 2 que tenía que probar, que estaban fuera de la caja, y tenía que probar. Dice, no he tenido tiempo de probarlos. A ver si funcionan o no funcionan. Y dice, pero déjalo, ahora te doy uno nuevo ya, llévatelo. Y después puedes venir, a lo mejor por 2 más, no lo sé, pero por lo menos por 1 más. Hermanos, Dios ve el corazón de su pueblo, el corazón de la iglesia. Que el Señor nos ayude, que no nos dejemos llevar por el sistema del mundo, que la gente mismo está preocupada, ¿no? Los técnicos sociales están preocupados. ¿Qué va a pasar con nuestra gente? ¿Sí? Porque no hacen otra cosa que comprar y comprar y comprar. Estaba escuchando una chica que compra y compra y compra y tiene paquetes en su casa que nunca los ha abierto. ¿Sí? Impresionante. Hermanos, cuidado, porque usted necesita tiempo. Tiempo. Si usted ama a Dios, gracias. Usted necesita tiempo para el Señor. Usted necesita tiempo para su familia. Porque muchas personas trabajan tanto. No es tanto por la habitación o la comida, sino que por otras cosas. Que no tiene tiempo ni para el Señor ni para la familia. Pero este es el tiempo de buscar a Dios, ¿sí? Y que su palabra quede en nuestros corazones y podamos andar de acuerdo a su voluntad. Amén. Perdonadme porque me extendí un poco más, pero vamos a acabar ya. Que el Señor, sí, que el Señor nos ayude, porque es un peligro meternos en deudas innecesarias. Acuérdese de esto. Si mi horno en mi casa ya lleva 6 meses sin funcionar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Amén, 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 amén. El horno. Casi 6 meses sin horno. Y usted no conoce a mi mujer. Porque no sé si ella quiere más al horno que a mí, pero el horno es algo, la comida, le gusta hacer al horno. Que de paso digo, la comida al horno es mejor que la comida fritar, ¿no? Frita. Hay mucha gente que frito, ¿no? Pero la comida al horno es mejor. 6 meses. Y lo podíamos tener antes, seguramente. Gracias a Dios, el horno ya está. ¿Sí? No funcionaba aquel y Dios por otro lado nos envía otro. Amén. Hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor. Ni siquiera nuestra confianza puede estar en las riquezas,
Si Dios nos prospera, si Dios nos bendice, gloria a Dios, pero que nuestro corazón esté abierto para decir, Señor, tú eres lo primero, no las riquezas. Tú eres el primero en mi vida. Y creo que la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros. Amén.